Y amén. Hace unos meses atrás falleció el doctor James Dobson. Si no han escuchado de él, era un famoso doctor cristiano en los Estados Unidos que desarrolló un ministerio que se llama Enfoque a la Familia. Y él tenía un doctorado en psicología. Y este fallecimiento, él fue el fundador de Enfoque a la Familia. Su ministerio fue usado por Dios para defender y enseñar principios que antes se daban por sentado en nuestra sociedad y en la iglesia. El orden de la familia, la moralidad básica y el respeto a la autoridad. Dobson dedicó su vida a recordar a los cristianos que esas verdades no podían ser descuidadas, porque forma parte del diseño de Dios para protegernos y sostenernos. Dobson estudió psicología académica y llegó a creer que estaba siendo llamado a convertirse en consejero cristiano o quizás un psicólogo cristiano. Cursó sus estudios de pregrado en Pasadena College, donde conoció a su esposa Shirley. Dobson se graduó en 1958 y en 1967 Dobson recibió su doctorado en psicología de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. En 1967 se convirtió en profesor clínico asociado de pediatría en la Escuela de Medicina de la Universidad del Sur de California durante 14 años. Él observó el rechazo generalizado a la autoridad de la década de los 70, lo que Dobson veía como una repentina desintegración de los principios morales y éticos entre los estadounidenses de su edad y los jóvenes que veían en su práctica clínica. Esto lo convenció de que la institución de la familia se estaba desintegrando. Basado en estas experiencias, en 1970, Dobson publicó Atrévete a disciplinar. El libro animaba a los padres a afirmar su autoridad sobre sus hijos. Escribió que el respeto por el liderazgo es el pegamento que mantiene unida a la organización social. Sin él hay caos, violencia e inseguridad para todos. Pasó 17 años trabajando en el Hospital Infantil de Los Ángeles en la División de Desarrollo Infantil y Genética Médica. Cuando la Asociación Americana de Psicología retiró la homosexualidad de su lista de trastornos mentales en 1973, Dobson renunció a la organización en señal de protesta. El doctor Al Mullen comentó sobre James Dobson. Dijo algo muy cierto. Dobson comenzó a defender principios que ante la sociedad daba por sentado, pero que con el tiempo se volvieron contraculturales. Él escribía a la iglesia acerca de cosas que no debían ser controversiales. El orden, la moralidad, el respeto a la autoridad. Pero quizás precisamente porque antes se daban por sentados, no se enseñaban con claridad y la fuerza necesaria. Y cuando la cultura cambió, la iglesia se encontró débil en esos fundamentos. Hoy nos encontramos en un momento similar al que enfrentó el doctor Dobson. Vivimos una cultura que ha perdido el norte y que desprecia los fundamentos que Dios ha establecido. Se predica la autonomía moral, el vivir por el dinero es la norma, la inmoralidad sexual es permitida y la inmodestia en el vestir es vista como normal. En medio de eso, la palabra nos llama a volver a poner a Dios en el centro, como nuestro eje, como nuestro fundamento. Eso es exactamente lo que vemos en Números capítulo 2. Allí Dios ordena a su pueblo alrededor de su presencia, enseñándonos que lo que está en el centro define el rumbo, la estabilidad y la unidad de toda la comunidad. Así como Dobson recordó a la iglesia la necesidad de regresar al diseño divino para la familia, este pasaje nos recuerda que toda nuestra vida y misión debe girar alrededor de Cristo y su presencia. Y que Dios sea aquello que esté constantemente su presencia guiándonos por medio de su palabra. Hermanos, el punto que quiero traer hoy, estamos viviendo en momentos muy parecidos a los años 70 que la iglesia enfrentó. Cosas que antes se daban por sentadas, hoy necesitan ser enseñadas, defendidas y recordadas. Ese orden, ese norte que tanto necesitamos, no puede venir de las modas ni la cultura. Tiene que venir de la palabra de Dios. De vivir confiados en la cercanía de su presencia, porque Dios mismo ordena a su pueblo a vivir cerca de Él, cerca de su santidad. ¿Para qué? Para protegernos, para guardarnos, para que deseemos ser santos como Él es santo. Cuando tú y yo vivimos cerca de Dios, no tenemos que desgastarnos peleando contra cada tendencia cultural, contra cada moda pasajera. Su santidad, su presencia será lo suficiente.
para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Así que, hermanos, voy a leer solamente algunos versos porque gracias a Dios ya leyeron el texto por mí. Es un texto bastante complicado de leer y voy a leer versos 1 y 2 y luego voy a leer algunos otros versos. Hermanos, esta es la santa palabra de nuestro Dios y es tanta palabra de Dios como tu verso favorito del Nuevo Testamento. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las insignias de sus casas paternas. Acamparán alrededor de la tienda de reunión a cierta distancia. Vayan conmigo al verso 17. Entonces partirá la tienda de reunión con el campamento de levitas. En medio de los campamentos, tal como acampan, así partirán, cada uno en su lugar, por sus banderas. Y pueden ir conmigo al verso 32. Estos son los enumerados de los hijos de Israel por sus casas paternas. El total de los enumerados de los campamentos según sus ejércitos, 603,550. Pero los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así partieron cada uno según su familia, conforme a su casa paterna. Esta es la palabra del Señor. Hermanos, quizás porque ahora casi todo el mundo tiene uno de estos, y cuando digo casi todo el mundo, en verdad es que todo el mundo tiene uno de estos. Y estos tienen, lo primero que yo hice cuando ayer aterricé a San José, es que se me había olvidado que no había comprado el paquete internacional. Y para que no me cobraran una cantidad enorme de dinero, estaba ahí en el avión tratando de buscar un paquete internacional de data, porque si no, no hubiese llegado al hotel. Hubiese llegado quizás a Panamá, hubiese llegado quizás a México, seguía manejando, porque sin uno de estos no tengo dirección, ya no sabemos hacia dónde ir, dónde guiar. Yo me acuerdo cuando yo me criaba que uno estaba pendiente hacia dónde uno iba. Ahora un muchachito comienza a guiar y no sabe a dónde va, porque no estamos pendientes, porque todos dependemos de estos para ser guiados. Hace unos meses, Katy, yo y los chicos hicimos un tour de bicicletas y nos dieron un mapa para dónde ir y el mapa estaba al revés. No estaba alineado norte, sur, este y oeste. Estaba alineado como donde estaba la tienda de bicicleta y hacia donde ellos querían que tú fueras. Pero yo no fui niño escucha ni nada por el estilo, pero tengo bastante esto de norte, sur y este y oeste. Y yo iba hacia el lado contrario porque estaba leyendo el mapa norte, sur y este y oeste. Cuando no tenemos una dirección clara, hermanos, vamos a andar perdidos. Yo les digo, yo hubiese llegado al tapón del Dariel si no hubiese tenido el Google Maps. No hubiese podido llegar hoy aquí. Estuviese rondando por todo San José, viendo a ver dónde puedo llegar a la iglesia La Gracia. El Señor sabe que tenemos esa tendencia de perdernos, de divagar, de no tenemos este mapa. Y Él desea, para que no nos perdamos, para que tengamos el curso, que Él esté en el centro. Y que Él sea quien nos guíe. Oh, hermanos, cuando el Señor está en el centro de nuestras vidas, y eso incluye todos los aspectos de nuestras vidas, en nuestra vida personal, que Él sea el centro, en nuestra familia, que Él sea el centro, en la iglesia, que Él sea el centro, no vamos a divagar. No vamos a andar perdidos, no vamos a estar en una situación que nos vamos a confundir hacia dónde ir. Ideas que no son bíblicas no nos van a afectar porque estamos enfocados en el centro. Hermanos, lo que deseo que nos llevemos de este texto, que puede ser uno de estos textos que yo he estado ahí, hermanos, lo leemos rápidamente porque queremos, aquellos que quieren acabar la Biblia en un año, dicen, tengo que pasar este texto y para decir que lo leí lo voy a leer rápidamente. Pero este texto nos quiere decir algo glorioso y maravilloso que la iglesia necesita escuchar hoy. Dios tiene que estar en el centro. Y por ende, Jesucristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Cristo debe ser el centro. El pueblo de Dios debe estar ordenado alrededor de su presencia.
El pueblo de Dios debe estar ordenado alrededor de su presencia. Dios ordena a su pueblo con Él en el centro, apuntando a Cristo como aquello que nos guía y es la vida y la misión de nosotros. Amén. En toda sociedad, grupo o comunidad, existe algo que es el centro. Nosotros que somos latinos, colonizados por los españoles, ¿verdad? ¿Dónde era el centro de la vida de un pueblo? En la plaza. Y ahí sucedían todas las cosas, las tiendas estaban alrededor, la iglesia, la gente se reunía. Yo me acuerdo que mis abuelos me contaron que en la plaza del pueblo fue que ellos se conocieron, porque en aquel tiempo las muchachas caminaban en una dirección y los muchachos caminaban en otra dirección y decían, oye, ese no se ve mal, y iban y preguntaban a los papás. Toda la vida era en el centro del pueblo, ya con el multiplaza, Escazú, todas esas cosas. Eso se ha perdido. Ahora con Amazon, comprando cosas, no tenemos un lugar de reunión, de cercanía. Y para la iglesia del Señor, hermanos, déjeme decirle, quiero adelantarle una de las aplicaciones. Este es el centro. Hoy es el centro. Porque es el momento que el Señor se reúne con su pueblo. Tan importante como tener nuestros tiempos devocionales es importantísimo este momento donde Dios nos habla como su iglesia. Así que en Números capítulo 2, Dios muestra que su pueblo debe organizarse con el tabernáculo, que es la presencia de Dios en el centro. Y esa disposición no es solamente logística, hermanos. No era como que era la forma más fácil de acomodarlos a ellos. Era teológica, apuntaba hacia Cristo, que iba a ser el verdadero centro de sus hijos. Y hermanos, qué bendición que no estamos en un desierto con tiendas, sino que ahora tenemos a Cristo en el centro porque está en su iglesia. Dios ordena a su pueblo con Él en el centro, apuntando a Cristo como el centro de nuestras vidas y misión. Y creo que voy a tratar 3 puntos de este texto, hermanos. El pueblo ordenado con Dios en el centro. Verso 17. Entonces irá a la tienda de reunión con el campamento de levitas en medio del campamento, tal como acampan, así marcharán cada uno en su lugar por sus banderas. El punto que vemos aquí en el verso 1 y 2 y en el verso 17 es que el tabernáculo era el punto central. Ellos se movían y marchaban no sé si se dieron cuenta cuando lo leyeron, la mitad de las tribus antes del tabernáculo, iba el tabernáculo y luego la otra mitad de las tribus. Cuando acampaban, ponían el tabernáculo en el centro y se ponían alrededor, unos hacia el oriente, occidente, diferentes puntos geográficos. Y algo que vemos aquí, hermanos, no había autonomía de selección. Tú no podías decir, yo quiero estar en Santa Ana, yo quiero estar en Escazú, yo quiero irme más para el campo, un poquito más fuera. Tú no podías seleccionar. Según tu tribu, ahí te tocaba. El otro día, Katy y yo estábamos en un retiro personal y fuimos a una ciudad, no es colonial, es antigua de Estados Unidos. Y era interesante porque las casas se construían de acuerdo con el sol. Porque es una ciudad sureña, el sol es caliente y los balcones estaban construidos de una forma para que las casas fueran más frescas. Así que ellos estaban pendientes dónde estaba el sol y algunas casas tenían los balcones hacia el oeste y otras casas tenían el sol hacia el sur, dependiendo de donde estuviesen en la isla. Aquí tú no tenías ese privilegio. No te tocaba decir, a mí me gusta el sol por la mañana, que me dé de frente en la casa, tomarme mi cafecito con un café, viendo el sol. O hay gente que dice, yo prefiero que el sol le dé en la parte de atrás a la casa en la tarde y yo voy a poner mi cuarto al frente y el cuarto de los chicos atrás, que ellos se mueran de calor, pero yo voy a tener el mío fresco. No había esa selección porque era donde Dios me ponía. Y parte del punto, hermanos, es, no importa donde Dios nos ponga, gloria a Dios que nos puso. Gloria a Dios que somos parte del pueblo del Señor. Gloria a Dios que podemos andar y caminar. Y a veces en
en el gobierno, en la realidad del pueblo de Dios, estamos tan pendientes dónde estamos que se nos olvida que debemos de estar alineados, enfocados, mirando hacia el centro y nos ponemos a mirar otras cosas. Porque nos quejamos donde Dios nos pone. No estamos satisfechos con la temporada de la vida que estamos. Estamos más alerta de lo que no tenemos que lo que Dios ya nos ha dado en Cristo. Y que simplemente tenemos la bendición de poder mirar hacia el centro. Así que lo que vemos es, hermanos, el tabernáculo era el punto central del cuerpo de Cristo, de la iglesia, del pueblo de Israel, que era la iglesia antigua. No vamos a entrar en escatología porque algunos quizás vamos a empezar a pelear, pero ese es otro punto para otro momento. Pero el centro, cuando se acampaban, cuando caminaban, hermanos, imagínense eso, usted está en el desierto, 40 años, y en un momento se levanta en la mañana y dice, es que Dios nos ha abandonado. ¿Cómo vamos a estar todos estos años vagando por el desierto? Vamos, si leen Números, esa es la tentación de la gente, del pueblo de Israel. Olvidarse que Dios estaba con ellos. Y usted sabe lo que ellos tenían que hacer. Tenían que abrir la tienda, mirar. Ay, el tabernáculo está ahí. Su presencia está con nosotros. La nube nos sigue. La columna de fuego está. Qué tonto fui. Se me olvidó. Oh, hermano, si nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Nos centramos en nosotros y decimos, Dios nos ha abandonado. Oh, hermano, yo llevo 18 meses que esa es una tentación que puede ser muy fácil. Te da stroke, te da muchas cosas y tú puedes pensar, Dios nos ha abandonado. Pero qué tontos somos. Lo que tenemos que hacer es abrir la palabra y mirar que Él nos ha dado a Cristo y mirarlo en la cruz, mirar la tumba vacía y ver sus promesas en Él. Si Dios está en el centro, no nos olvidamos que Él, no podemos olvidarnos que Él está con nosotros. Él no nos abandona. Así que si tú estás en una situación que estás dudando, ¿dónde está Dios en medio de esto? Puede ser una enfermedad, puede ser un problema familiar, puede ser un problema financiero, puede ser algo quizás que para otros parezca sencillo o trivial, pero para ti es importante. Y pensamos, Dios me abandona. Oh, abre tu ventana de tu tienda, hermano, que es abrir tu palabra. Quizás eso es tener comunión con otro hermano que te diga, oh, Dios está contigo. ¿Por qué? Porque estás con su iglesia. Y el Señor ha prometido estar en el centro de su iglesia. Así que, hermanos, no olvidemos que Jesús es el verdadero centro. Juan 1:14 nos recuerda, el verbo se hizo carne y habitó. Esa palabra habitó entre nosotros, lo que está diciendo es, Él se hizo un tabernáculo. Se hizo el tabernáculo. Si usted ve la historia de redención, hermanos, y esto yo lo aprendí de un pastor, Jeff Perswell, si usted ve la historia de redención, Dios siempre ha habitado en un lugar para que nosotros podamos tener relación con Él. Adán y Eva, el Edén era un tabernáculo. Y Él paseaba y ellos se relacionaban. Luego en Sinaí, bueno, se revela Abraham. Luego en Sinaí con Moisés. Luego vemos que la tienda, ¿verdad? Y luego vemos que se construye el templo. Pero luego viene Cristo y es el tabernáculo, es lo que dice Juan 1. Pero me encantó que hoy, no sé si lo hicieron a propósito, leyeron Apocalipsis, hermanos. Nuestro centro por la eternidad será Cristo. En el centro, en el tabernáculo eterno, donde no habrá necesidad de tabernáculo. Y donde aquí dice que se acampaban a distancia. ¿Por qué acampaban a distancia, hermanos? Porque nuestro pecado puede hacer que seamos destruidos por el Señor. Pero en la Nueva Jerusalén estaremos cerca de su presencia. No tenemos que estar a distancia, no tenemos que estar con cuidado. Y el llamado arrepentimiento de este texto, hermanos, es, si identificas áreas que el Señor no es el centro, ¿qué queremos decir eso? Que tu vida está alineada hacia Él. Si hay áreas de tu vida que tu vida no está alineada hacia Él, el Señor nos llama a arrepentirnos. Puede ser que tu vida devocional no está alineada hacia Él. Puede ser que tu vida devocional seas tú mismo. Lo que meditas es en ti. Mi hijo me estaba diciendo que leyó un libro que humildad no es
pensar menos de nosotros, de que somos menos, pero es pensar menos acerca de nosotros. Humildad no es decir soy menos, es pensar menos acerca de mí. ¿Y cómo pienso menos acerca de mí? Pensando más acerca de Dios. Puede ser que tus finanzas no están alineadas hacia el Señor. Puede ser que tu sexualidad no está alineada hacia el Señor. Hay una que es difícil en esta temporada, hermanos. Puede ser que nuestros hijos sean nuestro centro. Y todo está alineado en ellos. Nuestras esperanzas, nuestras emociones, y no están alineadas en el Señor. Hermanos, Dios ordena a su pueblo con Él en el centro, apuntando a Cristo como el centro de nuestras vidas. Ahora vamos a ver, el orden divino produce unidad y misión. Como vemos aquí, hermanos, cada tribu tenía su lugar. La organización evitaba la competencia y la confusión. Cada tribu sabía su función y cooperaban al mismo centro. En la iglesia ocurre lo mismo en Efesios 4, 15 al 16, si pueden ir conmigo mientras me tomo un... Este es el famoso texto que dice que Él dio apóstoles, profetas, todo esto para capacitar a la iglesia. El verso 15 dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que los coyunturas provee conforme el funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. El punto que quiero llevar, hermanos, es que en el desierto cada persona tenía su función. Desde el que lideraba, que era Moisés, hasta el que simplemente estaba allí y era parte del pueblo. Y nadie era mayor que otros. Parte de lo que ellos cuentan, los números, es para saber cuánta protección tenían. Y podía ver que algunos de ellos se sentían que no hacían mucho, pero quizás Dios los tenía ahí para un momento específico que era necesario. Oh, hermanos, todos somos útiles en el reino del Señor. No hay jerarquías. Cada cual sirve. ¿Usted sabe cuál es la mejor forma que usted puede servir a su iglesia local? Esta es mi perspectiva. Alguien puede variar conmigo. Pero yo creo que no voy a decir la mayor, pero una de las principales, lo que están haciendo ahora mismo, venir hoy el domingo, estar presentes, llegar a tiempo, venir con un corazón de adorar al Señor. Estoy cumpliendo mi misión de ser parte del pueblo del Señor y decirles a cada uno de ustedes, Jesús es mi centro. Por eso estoy aquí. Y cada vez eso es un testimonio a otras personas, especialmente en una iglesia local. Por eso es importante la iglesia local, hermanos, y la iglesia local donde gente te conozca y gente sepa tu vida. Porque si gente sabe tu vida, sabe tus dificultades, saben tus luchas, saben tus pesares, saben tus momentos de victoria y se alegran contigo y tus momentos de necesidades y están contigo. Y parte de ese testimonio es, en medio de lo que está pasando, gloria al Señor que está adorando al Señor. Así que cada uno tenemos una misión en común de recordarnos, estamos hacia la tierra prometida con Jesús en el centro. Cada domingo que venimos hacemos una declaración, hermanos, al mundo de las tinieblas le decimos al Señor, tú eres nuestro centro. Tú gobiernas. Hay que venir a las 9 de la mañana. No nos quejamos. Vamos a ver al centro. Cuando nosotros estábamos en la pandemia, hermanos, teníamos que reunirnos al aire libre. Y yo miraba el informe del clima el día antes y decía, ok, nos vamos a reunir. Usualmente nos reunimos a las 2 de la tarde. Mañana vamos a reunir a las 10:15 de la mañana, porque era donde no había a llover. O si no, eran horas específicas. Me empezaron a decir que yo era el meteorólogo. ¿Cómo se dice eso? Exactamente. Eso es el stroke. Todas esas cosas que, si hago algo mal, es el stroke. Entonces, porque yo estaba pendiente viendo y en ese momento, como la vida era diferente, nadie se quejaba, nadie tenía nada que hacer. Es lo único que voy a hacer el domingo. Porque en realidad, en aquel momento, la vida de las personas del centro de la iglesia.
Pero la pandemia ya pasó y muchas veces se nos olvidó, hermanos. Y cuando mi esposa me dijo, ya, es difícil con los niños pequeños, yo decía, era difícil en el desierto con los niños pequeños, venir aquí con abanico y eso, a llorar para maternidad, decimos en Puerto Rico. Y agradecemos el impulso de servir, pero a la misma vez no debemos sentirnos que estamos haciendo, wow, qué gran sacrificio, me levanté una hora más temprano. Debemos tener un corazón de decir, gloria al Señor. Debo decir, cuando me dijeron que era una hora más temprano, yo dije, yo no me quejé, porque venimos de un vuelo que se oniqué, y yo decía, me tengo que levantar más temprano, desayunar con prisa. No, hermanos, gloria al Señor que estamos aquí juntos. Porque esta es nuestra misión. Esto es lo que hacemos. Y el centro determina la dirección, hermanos. Era interesante porque el pueblo estaba a la merced de Dios en el desierto. ¿Cuándo ellos se movían? Cuando la nube se levantaba. No había como un esquema. ¿Entiende lo que digo con la nube que dirigía al pueblo del Señor? El Señor no le había mandado un schedule, como un calendario. Estos son los días que vamos a estar marchando. Ellos tenían que estar alertas, atentos, listos, con sus posesiones. La nube se está moviendo. No era como que, ay, tener que ahora, no. Él está dando dirección, hermanos. Y muchas veces en nuestras vidas suceden cosas que es la nube del Señor dirigiéndonos. Poniendo dirección a nuestras vidas donde Él es el centro, hermanos. Nuestras vidas deben alinearse a seguir la dirección del Señor, hermanos. Y nuevamente, tienen que darse cuenta que en el Antiguo Testamento el pueblo del Señor no tenían esto en ese tiempo. Estaba siendo escrito. Y en ese momento vamos a ver qué ellos hacían, lo que decía Moisés. Porque Moisés es quien Dios utiliza para revelar la palabra del Señor. No se preocupen, no le voy a decir que ustedes tienen que hacer todo lo que dicen sus pastores, aunque deben someterse a ellos según la palabra del Señor. Pero ahora que tenemos este libro, hacemos todo lo que dice este libro. Seguimos lo que dice este libro. Nuestras vidas, ¿cómo sabemos que nuestras vidas están alineadas al centro? Cuando nuestras vidas están alineadas con la palabra del Señor. Estaba viendo un documental de un artista que estaba yendo del polo sur al polo norte. Él fue del polo sur y hizo unas paradas en el medio y fue a los dos polos. Y con algo que tiene el polo norte es que no hay tierra. Todo es hielo y mar. Y no pueden poner un lugar que digan esto es el polo norte porque se va a mover. Y tenía que estar con un dispositivo que decía, aquí llegué al polo norte, 90 norte. Cuando tú estás en 90 norte, tú haces así, vas para el sur. 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 Porque estás 90 norte. Cualquier movimiento que hagas es hacia el sur. Sabes hacia dónde vas. Eso es lo que necesitamos, hermanos, que en nuestras vidas sepamos nuestra dirección. El adolescente que está aquí sabe cuándo es que le toca perseguir a una chica. Porque la palabra de Dios le indica eso. Sabe cuáles son los procesos del Señor en ese sentido. Y cuando digo adolescente es porque en adolescencia debe esperar a más tardecito. Porque la palabra de Dios dicta ciertas cosas. Los matrimonios saben cómo deben relacionarse porque la palabra del Señor dicta cuál es el centro de eso. Los hijos saben cómo relacionarse con sus padres. ¿Por qué? Porque la palabra dicta que vivimos en el centro cuando estamos aplicando la palabra del Señor. No es legalismo querer que nuestras vidas estén centradas en lo que Dios ha revelado. Así que Dios ordena a su pueblo con Él en el centro, apuntando a Cristo como el centro de nuestras vidas. Hermanos, lo importante es que la presencia de Dios proteja a su pueblo. ¿Por qué queremos que estemos alineados hacia el Señor? Porque eso es protección para nuestras vidas, hermanos. Tan pronto nos movemos de esa alineación, estamos desprotegidos.
Ahí es donde vientos de doctrinas pueden llevarnos, donde otros pensamientos. El pueblo estaba rodeando al tabernáculo. Era como una muralla humana alrededor de lo más sagrado. Esto representa que el pueblo debía rodear, cuidar y dar prioridad a la presencia de Dios en medio de ellos. Como un castillo medieval donde los muros y soldados defendían el corazón de la ciudad, así Israel custodiaba la presencia de Dios en el centro del campamento, porque así de preciada era la presencia de Dios. Si van al verso 34, dice: y los israelitas hicieron conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon, cada uno según su familia, conforme a su casa paterna. Hermanos, le voy a dar yo estoy seguro que ustedes saben esto porque ustedes tienen, pero para alguno que no lo sepa, le voy a dar lo que se llama una llave hermenéutica. ¿Qué significa eso? ¿Cómo entender un libro bíblico? Y usualmente usted sabe cuál es el tema de un libro por la repetición. Versos que se repiten y dicen lo mismo. Le voy a dar unos ejemplos antes de ir a Números. En Jueces, el centro del libro de los Jueces es que el pueblo de Israel hacía lo que le daba la gana. Dice, cada cual hacía conforme a sus propios ojos. Ese texto se repite vez tras vez tras vez. Por eso no usamos a jueces como ejemplos. Usamos a jueces como aquello que se va desgastando, va de peor en peor. En Cantar de los Cantares se repite un texto que dice: hijas de Jerusalén, no entreguen su corazón antes de tiempo. ¿Qué lo que está diciendo es? No empiecen una relación antes de tiempo porque la tentación es demasiado fuerte. Y en Números, lo que se repite vez tras vez tras vez es ese verso 34 que dice: y los israelitas hicieron conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Yo le pregunté a un amigo mío, él se llama ChatGPT, ¿dónde se repite ese texto? Y me dijo que hay 7 u 8 ocasiones que se repite exactamente, pero hay más de, ¿cuántos es? 13 pasajes que se repiten. Número 1.54, número 2.34, número 3.51, número 4.49, número 8.20, cuando estaban hablando de la Pascua, número 8.22, número 9.55, cuando está hablando de las leyes de autoridad, número 15.41, número 17.11, cuando está hablando de ofrendas, herencia y reparto, números 29.40, números 32.28, números 34.13 y números 36.10. Voy a leer el último. Tal como el Señor había ordenado a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofehad. Hermanos, cuando el Señor es el centro, queremos seguir sus palabras. En ese momento en la historia seguimos las palabras de Moisés. ¿Por qué? Porque Dios en ese momento estaba usando a Moisés para revelar su palabra. Pero ahora, ¿cómo yo sé que Jesús es el centro de mi vida? Porque el problema es que vivimos en un tiempo muy dado a las emociones y al romanticismo. Y nos quedamos muchas veces en frases bonitas, pero no en aplicaciones reales. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir eso? ¿Qué te propones para el año 2026? Cambiamos la voz, miramos al cielo y decimos: yo quiero vivir para la gloria de Dios. Gracias por los dos que se rieron. Después Katy me dice: no hagas ese chiste otra vez. Y obviamente queremos vivir para la gloria de Dios, pero lo que necesitamos es identificar en qué áreas de mi vida no estoy viviendo para la gloria de Dios, según la palabra de Dios, y entonces decir: quiero que por medio del Espíritu Santo Él me dé el poder para poder entonces hacer a Jesús al centro en esta área de mi vida. Y necesitamos como que metas más palpables o medibles de cómo vivir para la gloria del Señor. Y eso es lo que este texto dice. Y los israelitas hicieron conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Hermanos,
el Señor Jesucristo hizo todo lo que el Padre le había ordenado. Y por eso solamente tenemos vida eterna. Porque el Señor obedeció lo que los israelitas no pudieron hacer y lo que nosotros no pudimos hacer. Eso se llama justificación. Ese es el mayor regalo que tenemos por medio del Evangelio. Pero ahora nuestra inclinación imperfecta, pero real, es: Señor, yo quiero hacer lo que dice toda tu palabra. Y que digan que los miembros de la gracia hicieron conforme a todo lo que el Señor había ordenado por medio de su palabra. En lugar de Moisés, por medio de su palabra. Que sea lo que se diga de los creyentes de aquí, de los creyentes de Jacob, de los creyentes en Gettysburg, Maryland, que somos aquellos que nuestra vida está alineada hacia el centro. ¿Por qué? Porque deseamos someternos a este libro. Porque sabemos que Dios se ha revelado por medio de este libro. Y hermanos, porque estamos rodeados alrededor de la palabra del Señor y estamos en Jesús en el centro. ¿Usted sabe lo que tenemos? Tenemos protección. Cristo es entonces nuestro refugio, nuestra seguridad. Somos defendidos por Él. Cuando nos exponemos es cuando nos desalineamos de que Él sea el centro, hermanos. Colosenses 3:3 dice: vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es vivir con Jesús en el centro. Así que le voy a dar algunas aplicaciones prácticas antes de terminar. Revisa tu centro. Pregúntate: ¿Cristo es el centro o un accesorio? Y formas prácticas es mirando nuestras agendas, prioridades, en qué dedico el tiempo, mirar nuestro presupuesto, en dónde gasto mi dinero. Si resistes pedidos claros de la palabra, hermanos, no queremos ser legalistas donde ponemos leyes que la Biblia no da, pero sí queremos seguir aquello que la Biblia claramente dice que sigamos. Acepta el orden de Dios. Aplicación número 2. En el campamento nadie elegía su lugar. Dios lo asignaba. En la iglesia Dios nos da roles, dones para poder servir al pueblo de Cristo. Hazlo con gozo. Qué gozo los que hacen audio, los que hacen la música, los que estaban recibiendo. Qué gozo que juntos podemos servir al Señor y que cada persona tiene algo que hacer para la gloria del Señor. Y por último, protege la unidad en torno a Cristo. Hermanos, la división surge cuando desplazamos a Cristo y ponemos nuestras opiniones en el centro y no la palabra del Señor. Así que, ¿qué ocupa realmente el lugar central de mi vida? Hermanos, el Señor es el centro de su pueblo. Él fue a la cruz para que no tengamos que tener un tabernáculo, para que no tengamos que acampar a distancia. Pero ¿qué dice la palabra? Que entremos confiadamente. ¿Qué bendición tenemos superior al pueblo de Israel? Así que aprovechemos eso y alineemos nuestra vida hacia Jesús el centro por medio de alinear nuestras vidas por la palabra del Señor. Oremos. Señor, perdónanos por las veces que te hemos desplazado del centro de nuestras vidas. Restaura nuestro orden y dirige nuestro rumbo y protégenos bajo tu presencia. Haz que nuestras vidas y nuestra iglesia giren siempre en torno a Cristo hasta el día en que vivamos contigo eternamente. Amén y amén.